On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Para este último segmento quiero que sigamos conversando un poquito de lo que veníamos hablando en el segmento anterior de la compra de 10 estaciones claves de radio en español en Estados Unidos por parte del consorcio Soros y también liderado por dos ex funcionarios de la administración de Obama y de Clinton. Y vamos a entrar también en este segmento en el tema del discurso de esta semana del presidente, en el cual sorprendió a muchos la cantidad de cosas que no son ciertas que dijo y las expectativas sobre lo que habló, que en realidad nada que ver con la realidad, para la redundancia. Y para eso me acompaña Jaime Flores, que es el director de Medio en Español para el Partido Republicano. Jorge, Jaime, bienvenido al programa, y también me acompaña la doctora y abogada María Herrera Mellado. Bienvenidos ambos a este segmento. Muchas gracias, Willy, es un placer. Igualmente, Willy, gracias. Sí, Jaime, la pregunta, como terminaba en el otro segmento, es la obvia. O sea, ¿qué le parece a ustedes como Partido Republicano que la asociación Soros haya puesto $80 millones para comprar 10 emisoras de mucha influencia en Estados Unidos en español, incluyendo la Radio Mambí, la WQBA en Miami, que ha sido por tradición la emisora en AM en español conservadora del país? ¿Qué tan preocupante es esto para el Partido Republicano? Bueno, es preocupante en la medida en que primero perdemos uno de los pocos medios de comunicación que tenemos, que ha sido pues esta emisora de muchos años, de mucha trayectoria, muy vinculada con las ideas conservadoras en el sur de la Florida, y que a partir de aquí pues ha llevado el mensaje a otras latitudes. Nos preocupa esto porque indudablemente tiene una intención una pésima intención, es decir, es pintar la información, endulzar la información, las malas noticias, tratar de engañar a las personas deliberadamente, entre otras cosas. Tiene mucho que ver lo que mencionabas del discurso del presidente Biden con lo que sería el propósito de una emisora de estas características, es decir, es decirle a la gente que no hay inflación, que no tienen por qué preocuparse porque los precios de las cosas no están aumentando, y ellos lo están viendo todos los días en los supermercados. Es decirle a la gente que no tenemos ningún problema energético, que los precios de los combustibles están muy bien, como tienen que estar, que estamos en una transición maravillosa y la gente lo está viviendo en carne propia, que es lo contrario. Nos van a seguir diciendo que el tema de la frontera está resuelto, que la frontera está cerrada, que no hay ningún tipo de irregularidades presentándose allí, y todos sabemos que eso no es cierto. Pero de todas maneras es preocupante también porque están quitándonos prácticamente uno de los pocos medios que ha sido leal a las ideas conservadoras y a su público, que lo sigue porque le cree. Es decir, nadie sintoniza una estación de radio para escuchar algo que sabe que es falso. La gente escucha algo en lo que cree, en lo que confía, escucha las voces que le parece que están diciéndole la verdad. Y hemos tenido a lo largo de todos estos años en los grandes medios tradicionales hispanos en los Estados Unidos una vertiente 100% demócrata, con la información que ellos nos quieren vender, con estas ideas. Ellos nos acusan, por ejemplo, de que en la campaña del 2020 nosotros denunciamos las tendencias socialistas de la candidatura del presidente Biden, y los hechos nos están dando la razón. Es decir, no es que estemos diciendo cosas que no sean ciertas. El curso de los hechos, como han venido dándose los acontecimientos, nos están demostrando, y deberían estar demostrándole a la opinión pública, que lo que dijimos en el año 2020 era exactamente lo correcto. María, vemos también el hecho de que la administración Biden habla y sacó una división de la desinformación, un buró que tuvieron que cancelar. Entonces ahora viene al mismo tiempo un billonario como Soros y compra todos estos medios para desinformar, como decía Jaime, porque no es el hecho de que te vayan a informar. Entonces este doble discurso de una administración que no tiene ningún tipo de credibilidad, como hemos visto en la última encuesta, el presidente tiene un 70 y pico por ciento, un 70% de desaprobación, algo de lo más bajo en la historia de este país. Entonces ahora se le permite a Soros tomar una gran parte de estas estaciones que son de mucha influencia. O sea, ¿cómo esta administración se puede pensar de que va a manejar a la gente, a decirle nosotros vamos a controlarle la información con este buró que lo tienen que cerrar? Pero bueno, eso no nos funcionó. Entonces ahora vamos a permitir que Soros compre estas emisoras y te vamos a poner a funcionarios del gobierno de nosotros, ex funcionarios de Clinton, ex funcionarios de Obama, para que lo manejen. Bueno, lo cierto es que además es significativo, ¿no? La campaña que han llevado incluso para desacreditar la compra, por ejemplo, de Radio Caracol por América TV,
la única cadena, una de las pocas cadenas, como dice Jaime, que aquí en el sur de la Florida es conservadora, centrada en la comunidad, por ejemplo, cubana, y que es conservadora y también capitalista porque han visto lo que ha pasado en Cuba. Con respecto a la compra por parte de George Soros de estas radios, es algo preocupante porque ya están preparando exactamente la campaña del 2024. Y después del fiasco que fue ese falso Ministerio de la Verdad o ese board de desinformación, y todo lo que ha acontecido también en estos últimos meses, como se ha descubierto que era mentira, lo de la campaña de Rusia, la colusión entre Trump y Rusia, o por ejemplo la última sentencia en el caso del abogado de Hillary Clinton, todo esto da mucho que pensar porque realmente lo que se está preparando es una nueva colusión y una nueva organización y campaña para tumbar todo lo que haga el Partido Republicano y silenciar las voces conservadoras en todos los Estados Unidos. Fíjate que las radios que han comprado no solo están en Miami, sino están por todos los Estados Unidos. Ellos están diseñando lo mismo que hicieron con el Departamento de Justicia cuando George Soros empezó a financiar a los fiscales, ¿no? Esos fiscales que han conseguido que se despenalice la prostitución, el robo, el asalto a la policía. En fin, si alguien todavía tiene dudas que George Soros, Hillary Clinton, Barack Obama y la izquierda, la extrema izquierda de Estados Unidos está intentando acabar con nuestra nación, está perdido. Y eso hay que informarlo y por desgracia van a venir muchos cargos contra periodistas conservadores y mucha más censura por parte de los demócratas cuando vean que no pueden mantener ni siquiera el Senado, ni el Congreso, ni la mayoría de gobernaciones, porque recordemos, donde más crímenes se están cometiendo, donde más pobreza hay, es en las ciudades y en los estados donde gobierna la izquierda estadounidense. Así es. Jaime, cambiamos y nos enfocamos ahora un poco en el tema del discurso de esta semana del presidente a la nación, donde para mí me sorprende mucho que él llamara a la unidad, de nuevo, como habló en su discurso inaugural, y ha sido el presidente más divisorio que hemos visto en la historia de Estados Unidos. A mí me sorprendió que llamara a la unidad. O sea, fue algo que inclusive para muchos periodistas liberales de otras cadenas le pareció como un poquito no solamente absurdo, sino llevarlo a un punto de utilizar una masacre como la que vimos en Texas para seguirla politizando y empujar su agenda antiarmas. ¿Qué te pareció a ti o qué le pareció a la organización del Partido Republicano este discurso del presidente esta semana? A ver, a nosotros no nos sorprende ya nada que salga de la Casa Blanca, Willy, mucho menos del presidente Biden. O sea, nosotros sabemos que ellos tienen su agenda, nosotros sabemos que ellos tienen su programa marcado de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y de qué manera lo van a presentar y de qué manera van a seguir engañando o tratando de engañar a la opinión pública. Porque uno de los grandes errores que cometen los líderes malintencionados, y esto pues la historia nos ha enseñado que así es que subestiman a su público, subestiman a su pueblo. Y yo tengo la impresión clarísima de que eso es lo que está sucediendo con la administración Biden. La administración Biden cree que la gente se está tragando sin masticar las historias que ellos le llevan. Y la gente está viviendo en carne propia la realidad de este país. Es decir, cuando el presidente dice que las cosas están muy bien, la gente en la calle sabe que las cosas no están muy bien. Y si las cosas estuvieran bien, como lo decías hace unos minutos, el presidente no tendría unos niveles de desaprobación tan elevados como los que ha venido teniendo consistentemente. Y además creciendo de una encuesta para la encuesta siguiente. Es decir, no hay una sola encuesta en que haya pasado de peor a mejor. Siempre es de peor a cada vez peor. De manera que pues ellos están equivocados, lamentablemente, pues, y además creo que una de las cosas que estamos hablando vincula directamente a la otra. Como ellos saben que no tienen una historia verdadera que contar, ellos tienen que buscar la manera de que los medios sean controlados por ellos mismos para poder seguir contando la versión que a ellos les conviene de la historia que ellos quieren venderle a la opinión pública. Pero la opinión pública no es tonta y la opinión pública va a acabar dándose cuenta de todo esto. Lo que ha venido diciendo el presidente en todos los aspectos. Mira esto de la leche de fórmula para bebés. Es absolutamente penoso. Es decir, solo tiene que ser un país del tercer mundo
muy pobre, tal vez cosas como estas, y no voy a mencionar nombres de países porque no quiero ofender a nadie, pero uno se imaginaría que cosas como estas sucederían en otras latitudes, pero jamás en los Estados Unidos. Es decir, que haya madres esperando la llegada de un avión que trae unas botellas de leche de fórmula para poderle dar a sus bebés, me parece absolutamente inconcebible. Pero es todavía peor que el presidente salga a decirle a la opinión pública que la cosa está muy bien y que fue un éxito completo el plan para evitar que hubiera un colapso en el suministro de leche de fórmula para bebés. Es decir, eso no se lo creen ni ellos, pero además ofenden la inteligencia de la opinión pública cuando salen a decirle las cosas y de la manera descarada y casi que, no sé, con una desfachatez impresionante, con que el presidente la dice cada mentira de estas ante la opinión pública. María, es increíble porque lo que dice Jaime, a mí me sorprendió que él haya dicho, que dijera eso en el discurso de que ahora el ciudadano estadounidense debiera en cierta manera darle las gracias porque su poder de económico y de compra era mejor que hace un par de años, que él le había dado todos estos beneficios para que las condiciones fueran las mejores. Y yo me preguntaba, yo decía, pero ¿hasta qué punto se puede insultar la inteligencia de los demás sin tener ningún tipo de consecuencias? O sea, hablando de elecciones en noviembre y elecciones 2024, porque tú tienes que estar debajo de una roca para no darte cuenta de que estamos en uno de los peores momentos económicos de este país. Claro, efectivamente, claro que coincido con el análisis de Jaime porque efectivamente las personas, muchas familias tienen dificultades para llegar a final del mes. Estamos hablando de que se estima que las familias están pagando casi por encima de $500 más todos los meses con respecto al año pasado. Y por supuesto, hay muchísimo mayor índice de desempleo entre las mujeres y los afroamericanos, eso que tanto defiende el Partido Demócrata. Pero volviendo al tema de las armas, antes de hablar de economía, yo creo el principal problema que yo veo a la hora de básicamente de defender el derecho a la segunda enmienda, tanto en la Constitución Federal como en las constituciones estatales, porque recordemos que la mayoría de constituciones estatales también tienen el derecho a la segunda enmienda. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la ciudadanía no es muy consciente a veces de los derechos que tienen y tampoco conoce, por ejemplo, los límites los límites que tiene el gobierno federal a la hora de legislar. Todo lo que vende Joe Biden es puro absurdo, porque si tú ves los mandatos, la capacidad que tiene el gobierno federal y los límites al derecho a portar armas que tienen, pues todos, están recogidos, pero nada de lo que ha pasado, por ejemplo, en las últimas masacres en Uvalde o en New York, hubiese hecho, el gobierno federal no tiene la capacidad para detener ni para infringir en la capacidad de los estados en legislar esa parte de sus constituciones. Entonces, eso es importante saberlo. Y volviendo al tema de la economía, por supuesto que sí, ¿no? Los precios de la gasolina están en máximos históricos, la inflación completamente disparada. Estamos hablando de los índices del precio al consumidor 8.3, los índices de producción 8.5. Las personas saben muy bien lo que está pasando. Y realmente, ¿qué es lo que ha ofrecido Biden? Pues nada, alternativas para que sigamos pensando que podemos depender de un gobierno que está más endeudado que nunca, que se dedica a defender fronteras terceras mientras la nuestra está completamente despoblada y dejada, y eso es lo que está pasando. Sí, Jaime, María hace un punto importante que del mismo tema de las armas, que ha sido el tema central de lo que él ha dicho en esta última semana, cada día que no sale de ahí, porque obviamente no tiene ningún otro tema que tocar, entonces quiere buscar empatía utilizando una masacre. Pero de las cosas que dijo esta semana que me sorprendieron a mí, a muchos, es el tema que inclusive él pone en duda la segunda enmienda de los Estados Unidos, donde habla que no es una enmienda, que esta constitución, en cierta manera, muchas de sus enmiendas no son absolutas. A ver, Willy, esa mañana fría en la que los presidentes de los Estados Unidos juran su cargo, se posesionan allí en el Capitolio, en las escalinatas del Capitolio, lo más importante que hacen, y además lo hacen con la mano derecha puesta sobre una Biblia, es jurar que van a respetar la Constitución de los Estados Unidos. No están jurando que la van a modificar, ni que la van a interpretar a su manera, ni que van a considerar que la Constitución está bien cuando les conviene a los intereses de ellos y no cuando no les conviene. Ellos juraron, los presidentes, uno tras otro, incluyendo el mismo Biden, aunque parezca lo contrario, juró en su momento que respetaría
cumpliría y haría cumplir la Constitución de los Estados Unidos. Y en la Constitución de los Estados Unidos, como uno de los derechos, en el Bill of Rights, en la Ley de los Derechos de los Ciudadanos, aparece en la segunda enmienda con el derecho a portar armas. Uno puede estar o no estar de acuerdo con esto, pero hay dos cosas que vale la pena destacar en estas apreciaciones que hizo de manera equivocada además el presidente de los Estados Unidos. La primera, que a nosotros nos parece que tratar de sacarle provecho político a la muerte de una veintena de personas por parte de un desequilibrado mental, me parece de todas maneras una falta de respeto a las víctimas de esa masacre, me parece una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos de los Estados Unidos, me parece una falta de respeto al mismo cargo del presidente de este país. Pero además, que en el mismo contexto el presidente diga que está llamando a la unidad. Hombre, si el presidente realmente quiere llamar a la unidad, en lugar de utilizar esto para ofender a todos estos republicanos o no, además, que de manera legal han conseguido sus armas, han comprado sus armas respetando la ley, que son personas que respetan cada ápice de todas las leyes, es una ofensa contra esas personas, pero es una ofensa contra el país y contra el mismo concepto de la unidad que el presidente reclama estar defendiendo. Me parece que es de muy mal gusto, me parece que es realmente nocivo para la posibilidad de que en este país haya una concordia algún día, que sigamos utilizando este tipo de cosas. Si quiere realmente llamar a la unidad, preséntese ante los republicanos, llame a la gente del otro partido, siéntense a buscar lugares comunes que les puedan servir para ponerse de acuerdo sobre algunas cosas fundamentales y sacarlas adelante. Pero lo que hacemos, y es muy importante que la gente sepa, porque ahora lo que van a hacer es presentar un proyecto de ley que no se puede aprobar porque además es inconstitucional, iría contra los preceptos de la segunda enmienda de los Estados Unidos y los senadores y los representantes republicanos no van a votar por eso. Pero entonces ellos van a salir a decirle a la opinión pública, nosotros presentamos un proyecto para restringir las armas de fuego y los republicanos lo engavetaron. Eso no es cierto. Ellos presentaron un proyecto a sabiendas y lo han hecho repetidamente, no solamente en el tema de las armas, sino también en el tema migratorio, repetidamente. Además, la gente nunca se entera que a esos proyectos les cuelgan unas cantidades enormes de dineros que van destinados a una cantidad de cosas que absolutamente nada tienen que ver con el proyecto principal, pero de todas maneras terminamos los contribuyentes pagando por una cantidad de caprichos de los demócratas, especialmente los demás a la izquierda. De manera que la gente tiene que saber que esto que están presentando, que quieren presentar como supuestamente la ley para controlar las armas, en realidad, primero, no tiene la posibilidad de ser aprobada porque es inconstitucional, y segundo, los propósitos que trae son justamente los de dejar mal parado al Partido Republicano. María, en este último minuto que me queda, como decía Jaime, muchas promesas, esta nueva ley, y todos entendemos que en un año electoral esta agenda del presidente, con lo que quedan las elecciones de noviembre, no va a llegar. Otro show más político por parte de los demócratas por querer cambiar la narrativa del fracaso de la administración Biden. Sí, definitivamente, o sea, pero poco les queda por salvar porque no se puede estar haciendo peor, ¿no? Entonces, lo que hizo también Joe Biden, bueno, Joe Biden ha estado 50 años en la política y ¿qué ha hecho? O sea, incluso cuando era vicepresidente no consiguió absolutamente nada para restringir el derecho a portar armas, por eso la gente lo abucheaba y no lo quiere en Uvalde, por eso la gente no lo puede soportar, la hipocresía que tiene. Además, o sea, es ¿qué van a conseguir? O sea, primero van a prohibirte las armas, después te prohibirán, no sé, los coches, después un bate de béisbol. Esta gente lo único que quieren es prohibir todo, censurar todo, y así están provocando que la gente cada vez más vea este un país en peligro de ser completamente avasallado por el socialismo, y como todos sabemos, hemos venido aquí huyendo de esas políticas fracasadas para vivir lo mismo. Entonces este noviembre le van a dar una paliza, haya o no haya más masacres, porque además los índices donde se producen más masacres y donde está pasando el tema de las armas son en los estados y en las ciudades donde gobiernan ellos, y ellos no están haciendo nada, porque la violencia viene de la despenalización de los delitos, de las fronteras abiertas y de la pobreza en la que están sumiendo a las personas cuando los obligan a quedarse en su casa y ni siquiera poder trabajar. Eso es muy cierto. Inclusive miremos el tema de Canadá, el primer ministro Trudeau también poniendo legislación para prohibir las armas a los canadienses. O sea, ya están a un paso de una tiranía. Quiero darle las gracias a mi amigo Jaime Flores, que es el director de Medios Hispanos para el Partido Republicano a nivel nacional, por la participación, igual que a mi colega y amiga, la doctora María Herrera Mellado. Gracias por estar
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la compra por parte de un grupo afiliado al billonario liberal George Soros de unas 18 estaciones de radio en español en 10 mercados muy influyentes por la cantidad de $80 millones en un esfuerzo de controlar la narrativa de medios en español. También analizamos los últimos números del desempleo y el discurso altamente politizado o político del presidente Biden a la nación con respecto a su legislación sobre el control de armas. Quiero darles las gracias a mis invitados, la doctora en Economía María Lorca Susino, también profesora de Economía de la Universidad de Miami, Jorge Bonilla, director ejecutivo de MRC Latino, Jaime Flores, director de Medios Hispanos para el Partido Republicano, y la doctora María Herrera Mellado, abogada y analista político internacional, por sus análisis. A nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.